Fraternidad para Sanar el Mundo, programa oficial en camino al 53º Congreso Eucarístico Internacional. Espéralo a través de nuestras plataformas digitales. Buenas noches, amigos. Hoy empezamos Fraternidad para Sanar el Mundo, un programa que nos llevará hacia el 53º Congreso Eucarístico Internacional, previsto llevarse a cabo del 8 al 15 de septiembre de 2024. Sin embargo, un año antes, se ha declarado ya como el Año Eucarístico en nuestro país. Este es el encuentro más importante de la Iglesia Católica y estamos todos invitados. Quito será la sede y los ecuatorianos y los latinoamericanos los anfitriones. El día de hoy tenemos la presencia de Monseñor David de la Torre, obispo auxiliar de Quito y presidente de la Comisión Teológica, quien nos dará a conocer más detalles acerca del documento base. Ecuador ha sido el país elegido por el Santo Padre para la realización del 53º Congreso Eucarístico Internacional, debido a que nuestro país en el año 2024 cumplirá 150 años de su consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Realmente una bendición, y existen distintas comisiones que ya están trabajando desde hace años atrás, entre ellas la Comisión Teológica presidida por Monseñor David de la Torre, obispo auxiliar de Quito. La Comisión Teológica, Monseñor David, gracias por acompañarnos y por contarles a nuestros amigos que nos miran a través de las redes sociales del Congreso. Llegó el tan esperado documento base. Esta es la línea teológica que estamos manejando para este encuentro eclesial. He escuchado que es incluso el más importante de la Iglesia Católica. Bienvenido. Gracias, Vale. Efectivamente, antes de que existan todas las manifestaciones masivas que hoy existen, como la Jornada Mundial de la Juventud y otras de la Iglesia, surgieron los congresos eucarísticos internacionales, que es, por una parte, una manera de profundizar el misterio de la Eucaristía, que es en el fondo el eje central de la vida cristiana. Porque la Eucaristía es Jesucristo mismo, hecho pan y vino. Es Jesucristo mismo que nos reúne alrededor de su palabra. Es Jesucristo mismo el que nos hace comunidad. Es Jesucristo mismo el que nos invita a hacer que lo que Él hizo, es decir, entregar la vida por todos, nosotros que hemos comido el pan de la Eucaristía, también seamos en el mundo entrega, don para los demás. Entonces, siendo el misterio eucarístico el misterio fundamental de la vida de la Iglesia, desde hace muchísimos años se celebraban estos congresos eucarísticos en el mundo entero, y, como tú lo has dicho, entonces este 53 Congreso Eucarístico Internacional lo celebraremos aquí en el Ecuador. Pero cada congreso tiene un eje temático que está dado por el lema del congreso, por el eslogan del Congreso, y a partir de eso se constituye una comisión teológica que tiene que reflexionar cómo hacer que la Iglesia entera pueda vivir el Congreso Eucarístico desde esa temática. Monseñor, el lema del Congreso es precioso: Fraternidad para Sanar el Mundo. ¿Cuál es el mensaje que se desea transmitir? Y está basado en la cita bíblica: ustedes son todos hermanos, de Mateo 23:8. Cuando el Papa escoge el Ecuador para la celebración de este congreso, nos conformamos la Comisión Teológica y nos pidieron 3 temas posibles. De esos 3 temas, nosotros los enviamos a Roma y el Papa Francisco escogió este tema de fraternidad para sanar. Por una parte, está en relación directa con el magisterio del Papa Francisco y con la encíclica Fratelli Tutti, que es uno de los documentos fundamentales para entender el pontificado del Papa Francisco. Entonces, una encíclica sobre la fraternidad universal, y después también está anclado en este mundo en el que hay tantas heridas,
este mundo en el que hay tantas guerras, este mundo en el que hay tanto conflicto, tanta violencia. Entonces, el tema de la fraternidad no es un tema teórico, no es un tema abstracto, sino en realidad es el tema que toca nuestra existencia misma, porque o somos hermanos o somos enemigos. O construimos un mundo de fraternidad o seguimos construyendo un mundo que se devora entre sí. Entonces, en ese sentido, la reflexión que hace la fe cristiana es que esta fraternidad no puede ser construida únicamente desde el corazón humano. Esta fraternidad es un don de Dios. Entonces tenemos que anclar esta fraternidad en algo que nos trascienda, porque de lo contrario la fraternidad pasaría a ser o una ideología, y sabemos bien que una fraternidad habitada por la ideología termina siendo la reunión de los míos y de los mismos, evitando así entonces una verdadera alteridad, y también entonces un mundo en el que las heridas cada vez crecen en lugar de disminuir. Entonces ahí se ancla el tema de la Eucaristía. ¿Quién puede sanar esta fraternidad herida? ¿Cómo entonces construir verdaderamente una fraternidad universal? Y entonces ahí vienen los 3 capítulos de nuestro documento base. El primer documento entonces que habla de esta fraternidad herida. El segundo entonces que habla de Cristo como aquel que en sus heridas puede sanar las heridas del mundo. Y tercero, el lugar en el que esto se hace presente es la Iglesia, esta comunidad de hermanos y hermanas que somos convocados por el Señor para estar con Él. Monseñor, y qué bonito lo que usted nos está comunicando, porque es esa iglesia en salida también de la cual el Papa Francisco siempre habla, el acercarnos, el no quedarnos solamente ensimismados, quizás en la oración sencillamente en la oración, sino más bien ir también de la oración a la acción, hacia el hermano y demás. En un mundo en donde existen heridas fuertes, tenemos la guerra, tenemos en nuestra Latinoamérica lamentablemente mucho narcotráfico, temas que saltan a la luz y pues lastiman. De igual manera entiendo que este mensaje está trasladado también no solamente a personas que a lo mejor están profesando su fe, sino también a aquellas que a lo mejor han dejado de profesar por algún motivo. Claro, y también este tema de la fraternidad es un tema que nos toca a todos los hombres. No es un tema propiamente religioso. Ahora, para nosotros, el fundamento de esta fraternidad, como decía hace un momento, tiene que ser Dios. Porque si hablamos de hermanos, significa entonces que somos hijos de un mismo Padre. Y en este caso, ¿no es cierto?, es el Padre de Jesús. Y somos hermanos en Jesús. Porque solamente así podremos hacer que esta fraternidad vaya más allá de nuestros sentimientos y de nuestras ideas. ¿Cómo pudieron estructurar este documento? ¿Quiénes formaron parte? Usted es el presidente de la Comisión Teológica, una comisión muy importante dentro del Congreso. ¿Cómo se estructuró? O sea, este es un trabajo de 2 años. La verdad es que nunca habíamos escrito un documento base para un Congreso. Entonces eso ha hecho que sea un trabajo muy arduo, de muchas reuniones, un trabajo arduo también porque hemos querido que no sea simplemente el documento de un escritorio, sino que sea un documento que sea confrontado con la vida concreta de la gente, de las comunidades. Y para eso están las guías también. Claro, vendrán las guías, pero digo, en el camino de preparación. En el camino de preparación hicimos muchos borradores que fueron enviados a muchísimas personas para que nos den su opinión, para ir corrigiendo cosas. Y al final, entonces, es el Comité Pontificio en Roma que ha dado su aprobación a este texto. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Nos queda profundizando el tema a partir de ese documento base, y para eso tenemos en la edición popular que hemos hecho 9 guías de estudio
para que cada uno de estos temas sea profundizado desde mi propia vida, desde mi propia realidad, desde la realidad de mi comunidad cristiana, de mi grupo humano, porque lo que queremos es que en realidad el Congreso, el tema del Congreso y el documento base llegue a todos. Qué bueno, porque las familias también van a poder tenerlos, los colegios, la academia incluso va a poder ser parte, pues conocer esta información. Bueno, no información, me corregía justamente Monseñor, esta temática de iglesia tan necesaria, pues para poder ir sanando los corazones, ir sanando cada una de las heridas del mundo. El día de mañana se va a presentar ya el documento, ¿verdad? Sí, el día de mañana tenemos un acto académico en el Colegio Spellman Femenino y vamos a presentar los grandes ejes temáticos, las líneas fuerza que atraviesan el texto, y la idea es motivar a todos a que lean el texto, a que trabajen el texto. No es un texto para guardarlo en la biblioteca de nuestras casas, sino es un texto para trabajarlo, para discutir con el texto, porque en definitiva eso es lo que hará que la Eucaristía, nuestra fe y la responsabilidad de nuestra fe frente al mundo pueda realmente ser eficaz. Gracias, Monseñor. Será en el Colegio Spellman Femenino a las 17 horas y todos están invitados porque hay espacio para todos. Así es. Muchas gracias, Monseñor. Vamos a continuar también ya ampliando un poquito más de qué se trata el documento base con quienes fueron parte del equipo de esta comisión. Son parte del equipo y fueron parte de la redacción del texto base del 53º Congreso Eucarístico Internacional. Fraternidad para sanar el mundo. Programa oficial en camino al 53º Congreso Eucarístico Internacional. Como les habíamos anunciado, tenemos ya aquí, aparte del equipo que escribió el documento base, denominado Fraternidad para Sanar el Mundo. Estamos junto al padre Cristian Luzón y al padre Luis Aldaz. Padre Luis Aldaz, vamos a empezar con usted. Nos comentaba fuera de cámaras que usted apoyó un poco, o nos va a explicar acerca del capítulo primero, una fraternidad herida. ¿Dónde está tu hermano? ¿De qué se trata eso? Trayéndolo un poco a la realidad actual. Bueno, el capítulo primero, una fraternidad herida, consiste en explicar la vocación que tiene la humanidad hacia la fraternidad. Es decir, nosotros como hijos de Dios no solamente somos parte de Dios, sino que en realidad estamos llamados a ser hermanos. Esto se desfigura justamente cuando perdemos esta visión, cuando dejamos esta vocación a un lado y pensamos que estamos llamados a otras cosas. Y esta fraternidad se la va encontrando a través de Jesús de Eucaristía, ¿verdad? Porque también tenemos otra parte que es fraternidad realizada en Cristo. ¿Qué nos puede decir Padre Cristian Luzón al respecto? Precisamente el problema que ha generado el pecado al desfigurar el rostro de Dios y del otro va a ser respondido en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Él, en este olvido que ha generado el pecado, Él nos trae el reconocimiento de Dios, ya no solo como Dios, sino ahora ya como Padre, y del otro ya no como otro, sino como hermano. Entonces en la persona de Cristo se sana la fraternidad, y es precisamente en la Eucaristía donde nosotros reconocemos y participamos de esta humanidad sanada en Cristo, que en su propio cuerpo nos hace hijos y nos hace hermanos. Es decir, nos da una esperanza, porque la pregunta ¿dónde está tu hermano? hace alusión también a la parte bíblica cuando Dios le pregunta a Caín ¿dónde está tu hermano? Pero ahora nos da también una esperanza, nos da esta oportunidad quizás de ir sanando esas heridas. Más que esperanza, en Cristo se realiza ya la fraternidad. Y por eso en la Eucaristía nosotros ya nos encontramos de como hermanos, hablamos de como hermanos. Nos dirigimos al Padre como hijos y nos sentamos en la misma mesa. Somos hermanos y la Eucaristía lo realiza, Cristo lo ha realizado. Entonces es ya una esperanza realizada en Cristo. Ya, ¿y ustedes cómo se sienten al haber sido parte de esta elaboración del texto? Indignos, pero ofreciéndole a Dios lo poco que tengamos y queriendo colaborar para que este Congreso Eucarístico sea de la mejor manera.
Perfecto, les agradecemos muchísimo por acompañarnos. Vamos a colocar ya esto pronto en la web también del Congreso para que todos puedan acceder a este documento y poder trasladarlos a todos, a la sociedad en general. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con nuestros invitados, pues los autores del documento base Fraternidad para Sanar el Mundo. Estamos ya con el padre Sebastián Panizo, él es párroco de Puembo, también con el padre Ángel Tapia, él es párroco en San Gabriel de los Chizos, acá en la ciudad de Quito. Le van a ver también sus feligreses. Bueno, gracias por estar también con nosotros. Sabemos que se encargaron de distintas partes del documento. ¿En qué consiste el capítulo denominado Fraternidad para Sanar el Mundo? Muchas gracias. El tercer capítulo con el que cierra el documento base tiene como título Fraternidad para Sanar el Mundo y precisamente trata de responder a la pregunta ¿en qué lugar, dónde se generan estos vínculos de sanación? Y precisamente es en la comunidad, en la iglesia que celebra la Eucaristía donde se comienzan a sanar estos vínculos de fraternidad. Habla aquí de la reconciliación y la violencia también, ¿verdad? Sí, precisamente la Eucaristía es este cenáculo donde todos nos reconocemos como hijos, nos unimos a la oración de Jesucristo, al Padre, y también nos reconocemos como hermanos y al mismo tiempo somos enviados como misioneros de reconciliación. Y qué importante es el perdón también, el pedir perdón y el perdonar. Sí, ahí pues precisamente entra ya la sanación del mundo, en generar este camino de paz, este camino de la Eucaristía donde todos nos reconocemos como hermanos hijos del mismo Padre. ¿Quiénes pueden ser las víctimas de estas heridas? Bueno, son los últimos. Jesucristo mismo es el último. Jesucristo mismo nos ha dicho en el discurso escatológico, en el juicio final, en la parábola del juicio final, que en los más pequeños está Él, en los que tienen hambre, en los que tienen sed, en los que sufren, en los desplazados, en los ancianos, en los migrantes, en los que no son reconocidos hoy con sus derechos. Y bueno, para seguir este ejemplo de Jesús se habla de humildad y ternura también en el texto base. Exacto. Precisamente la Eucaristía nos ayuda a seguir haciendo la memoria de su amor, la memoria de empezar este camino de sanación, de fraternidad desde los pies, desde lavando los pies del hermano. Ahí es la humildad de saber que como el Señor nos lavó los pies, también somos enviados a hacer este camino de fraternidad desde abajo. Y poder caminar en paz, ¿verdad? Hacia el mundo. Esa es precisamente la buena noticia, que en esta hora de la historia en que estamos atravesando estos valles de violencia, el Señor, el buen pastor, va adelante y nosotros pues detrás de Él como este rebaño de paz. Muchas gracias, Padre. Sí, hablamos de que la vida es una misa prolongada. Jesús pues es la fuente de la vida. Tenemos también, como les había manifestado, la presencia del Padre Ángel Tapia. Usted nos va a contar un poquito el resumen de todo lo que significa esto. Sí, un poco. Las conclusiones del documento. Sí, en parte el documento, para que no quede en un tema netamente teológico, hemos buscado cómo aterrizar el documento, o sea, para que llegue a nuestras comunidades, a todos los grupos, movimientos que tienen esta importancia de conocer más a fondo el texto base. Entonces, para eso nosotros hemos elaborado guías de estudio. Entonces, son guías de estudio que aterrizan el texto base del Congreso Eucarístico para que sean tratados siguiendo el ejemplo de las asambleas sinodales que en un momento tuvimos aquí. Entonces, sentimos que ese es el esquema que nos va a ayudar a nosotros a entender de mejor manera cada capítulo y aterrizarlo a las diferentes realidades de nuestro país, de nuestras arquidiócesis, diócesis, movimientos, grupos, parroquias. Entonces, de verdad, sentimos que esas ideas nos va a ayudar un montón. ¿Esto también va a estar en los colegios? Sí. Se busca que estas guías pues lleguen a la mayor cantidad de personas y que cada uno aterrice estas guías a su realidad. ¿En dónde pueden encontrar o adquirir el documento base quienes deseen? Ya está disponible en la librería de la arquidiócesis, de la conferencia episcopal. Entonces
está justamente un documento muy bien elaborado en el que comento y justamente las guías de estudio. Esto también puede ser quizás leído, reflexionado en casa, entre un grupo de amigos, entre padres de hijos. Hablamos de fraternidad en general, no solamente de algo muy particular, sino fraternidad en familia, sí, en sociedad en general. Definitivamente, porque el esquema que se proponen en las guías es bastante amigable, el texto es bastante amigable con el público y lo van a entender muy bien. De hecho, hay un esquema básico que nosotros ofrecemos en el que pedimos que haya un altar, que haya la Biblia, que haya la imagen del Sagrado Corazón, donde se pueda pues, poner el logo del Congreso Eucarístico, y habiendo ya preparado el ambiente, pues ahí nos reunimos para hacer la guía de estudio que nos toque en ese momento, que tiene un esquema definido. Perfecto, y bueno, vamos a continuar invitándoles posteriormente, a lo mejor para ir detallando cada uno de los puntos del documento y agradecerles por su tiempo, por su presencia, y pues para invitar también a todos nuestros amigos que nos están mirando para que continúen reflexionando en torno a este documento, la columna vertebral del Congreso Eucarístico, el tema central, fraternidad para sanar el mundo. Muchas gracias. Bien, amigos, con esto nosotros finalizamos este primer programa Fraternidad para Sanar el Mundo. Muy felices, vamos a estarles informando todo lo que ocurrirá en los próximos días. El día de mañana se realizará la presentación pública y la semana que viene pues ya empieza la Asamblea General Plenaria, en donde tendremos la presencia de obispos, cardenales, autoridades eclesiales de todo el mundo, quienes ya se prepararán. Y el día 8 de septiembre arranca el año eucarístico, así lo ha dicho nuestro arzobispo, Monseñor Alfredo José Espinosa Mateus. Es un gusto, este programa es para toda la familia, para todas las personas que deseen nada más reflexionar un poquito acerca de lo que Dios nos quiere contar. Bueno, una excelente jornada.